Buenas noches a todos los asistentes y a todos los invitados en este webinar con temario de el feminicidio y el cumplimiento de las sanciones por la ponente Cintia Izarra Abravo, estudiante del 7º ciclo de Derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Este webinar no hubiera sido posible sin la coordinación de los organizadores. Lisbeth Karen Amaro Pumapillo, José Luis Tinoco Canto, Rachel Elian Zulca Junco, Renzo Angelo Reti Guamaní y quien les habla, Edith Martínez Cárdenas, todos estudiantes del 7º ciclo de la carrera de Derecho, del curso de Filosofía y Ética del profesor del profesor Orlando Américo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, una de las problemáticas acerca del feminicidio, pues, es un problema muy amplio, en el cual sigue siendo de grave problemática en el distrito de Ate y en todo el Perú, ¿no? Aunque las leyes se han implementado, tanto con sanciones penales y también con severas medidas, no se cumplen a cabalidad en algunas circunstancias. Es por ello que nos hemos tomado el atrevimiento de hablar sobre este tema tan amplio y discutible, el feminicidio. Siguiente diapositiva, por favor. Le paso a mi compañero Tinoco, quien les va a hablar acerca de la motivación. Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es José Cristino Cocanto y en esta oportunidad pues, voy a presentar el video motivacional que concierne nuestro tema, ¿no? Extraño los paseos familiares en Lurín. Cuando cantaba con mi mamá. Siempre cantábamos cuando caminábamos por el campo. A mi hermana. La extraño mucho. Era mi mejor amiga. A mis hijitos. Abrazarlos, besarlos. Ojalá hubiera podido conocer a mi hijo. Nunca sabré lo que significa ser madre. Nunca conocí el mar. Espero que mis hermanitas algún día puedan conocerlo. Acabar mi carrera. Viajar por el mundo. Ser una artista famosa. Estaba juntando para la fiesta de promoción del mayor. Me faltaba un poquito más. Decía que no era su hijo. No confiaba en mí. Me celaba demasiado. Me pegaba. Mi novio. En su casa. Mi esposo. En nuestra casa. Aún no es tarde para ti. 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 En el 2013 se registraron en el Perú alrededor de 300 casos de violencia feminicida. No te quedes callada. Si conoces algún caso o eres víctima de violencia, denuncia. Llama a la línea 100. Aún no es tarde para ti.
Buenas tardes, mi nombre es Renzo Ángelo Retis Guamaní. A continuación voy a describir sobre la vida de la expositora, ¿no? Su hoja de vida. Se llama Cintia Izarra Bravo, es una estudiante de Derecho. Actualmente está cursando en el séptimo siglo. Es técnica en Ciencias de Comunicaciones. Tiene habilidades técnicas en Word, PowerPoint, Excel, en un nivel intermedio. En habilidades personales es un estudiante constante, tiene facilidad de palabra, lidera su equipo, trabaja en equipo también, es una estudiante proactiva, la cual también tiene buena comprensión y análisis de textos legales. Tiene un inglés básico, el español al 100%. Tiene unas capacitaciones en un diplomado en Derecho Penal, Parte General y Crimen Organizado. También es asistente en función fiscal y administrativo. Lo pueden contactar con su correo cintiaizarra3@gmail.com. Y, mm, es una estudiante de Derecho Penal, es apasionada al derecho. eh, Siempre menciona en su CV que es una persona constante, le gusta ayudar a las demás personas y siempre ha trabajado como una buena líder en sus grupos de trabajo. A continuación, les doy paso a la expositora para que les hable un poco acerca del tema principal. Buenas noches con todos. Antes de comenzar, voy a compartir el link de asistencia en el Zoom, por favor, en el chat, para que todos lo puedan tener en consideración. Gracias. Vamos a empezar con la oponente. Gracias, muy buenas noches con todos. Bueno, el día de hoy se me ha convocado para hablar de este delito que es el feminicidio, ¿no? Básicamente el tema que se me ha indicado abordar el día de hoy es el feminicidio y el cumplimiento de las sanciones. Muchas gracias por la presentación. A ver, vamos a empezar. Siguiente, Filmina, por favor. Bueno, mi exposición se va a dividir en 4 partes. En primer lugar, vamos a hablar un poco del marco conceptual acerca de este tipo de delito. También vamos a hablar acerca de normas internacionales. ¿Cuál es el tratamiento que le ha dado el derecho internacional con referencia a este tipo de delito? Asimismo, también vamos a hablar acerca de la legislación peruana. ¿Cuál ha sido la evolución sistemática que ha realizado las normas con referencia a este tipo de delitos? Asimismo, vamos a hablar acerca del análisis del tipo penal y nos vamos a ayudar bastante de jurisprudencia relevante que la Corte Suprema está utilizando actualmente para poder determinar este tipo de delito. Siguiente, PPT. Bueno, en el marco conceptual, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que el feminicidio es o son los homicidios explícitamente relacionados a las mujeres, ¿no? Pero no a todas las mujeres. Aquellas mujeres que son relacionadas a este tema de razones de género, considerando que esto se da como resultado de una situación estructural que responde a un fenómeno social enraizado en las costumbres y mentalidades de las personas. En este caso, en las mentalidades del varón, ¿no? Que viene a ser el sujeto activo de este delito que posteriormente lo voy a explicar. En base a esas costumbres, a esa ideología que tiene el varón, se justifica, ¿no? Entonces indica en ese sentido que está actuando correctamente, ¿no? Y no solamente eso, sino también discrimina la labor, en este caso, de la mujer. Posteriormente también voy a explicar los contextos en donde se desarrolla este tipo de delito. También el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, Aurora, indica que el feminicidio es la muerte de las mujeres por su condición de tal, ¿no? Como indicaba, en el contexto, puede ser en el contexto de violencia familiar, en un contexto de coacción, de hostigamiento o acoso sexual. Nosotros hemos escuchado un caso muy sonado, que es el caso de Evi Ágreda, ¿no? Que se había configurado inicialmente en una especie de acoso, que ha sido este tema, este antecedente para que posteriormente se realice este tema del feminicidio.
Asimismo, el abuso de poder, la confianza o de cualquier otra posición o relación que confiera autoridad a la persona agresora. Y en cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con la persona agresora. Posteriormente también vamos a indicar que el feminicidio no solamente se suscita únicamente que el agresor no necesariamente es tu conviviente, tu cónyuge, tu expareja, ¿no? Necesariamente puede ser también un amigo, un desconocido que no necesariamente hayas tenido o tengas un tipo de relación íntima. Vamos a pasar a la siguiente PPT para hablar acerca de las normas internacionales. Ahí en pantalla tenemos, he tratado de poner cuatro normas internacionales muy importantes. En el año de 1979 nosotros hemos ratificado, ¿no? 2 años posteriormente a la adopción de este tipo de convención, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto ha sido una de las normas más importantes relacionadas al tema de violencia contra la mujer. Entonces, vemos que este tipo de tratado, de convención, se puede decir que ha empezado a hablar de este tipo de violencia contra la mujer. Posteriormente, también nosotros hemos adoptado, hemos ratificado la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Esta convención es conocida como la Convención Belén do Pará. Esta convención busca, ¿no? Como bien dice el título de la convención, prevenir y erradicar la violencia, especialmente contra la mujer. Si bien es cierto, en el 93 nosotros hemos ratificado, ¿no? Este tipo de convención. Y después, en la número 3, ¿no? Sí, claro, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que hemos también ratificado en el año 96. Y posteriormente hemos adoptado en el año de 1999 el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, vemos que nosotros como Estado peruano hemos ratificado estas normas internacionales que hablan específicamente de la violencia contra la mujer, ¿no? Que no se debe permitir. Es en ese sentido que los estados participantes, los estados que han ratificado, tienen la obligación de implementar acciones, de implementar normas en nuestra legislación, nosotros como Estado peruano, ¿no? Para poder erradicar este tema de la discriminación contra las mujeres. No solamente eso, también los patrones estereotipados de comportamiento que existe en este agresor, ¿no? Producto del machismo, producto de la discriminación, inclusive se habla hasta de un tema de odio, ¿no? Que posteriormente lo voy a explicar. Ahora vamos a pasar al punto número 3, en este caso, para poder analizar un poquito la legislación nacional. En este caso, vemos, ¿no? Que he dividido en dos partes, una es en color rosa y la otra en color fucsia. La de color rosa es una evolución normativa de manera genérica que habla acerca de la violencia propiamente dicha, y en la parte de abajo específicamente el feminicidio. En el año del 93, previa a nosotros haber adoptado la Convención Belén do Pará, ya existía esta ley de protección frente a la violencia pero contra la familia, ¿no? Ya existía este tema. Posteriormente se modificó esta ley, la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, la Ley 26730, ya nosotros habíamos, como le comentaba en la filmina anterior, habíamos adoptado y ratificado la Convención Belén do Pará, ¿no? En el 96. Entonces, un año después, ya el Estado peruano tenía que modificar o implementar normas relacionadas a la erradicación de la violencia contra la familia. ¿Y qué nos indicaba específicamente en el artículo 3 esta modificación? Nos indicaba que frente a un tipo de violencia familiar,
nosotros teníamos la opción de poder conciliar o existía este tema del desistimiento. Era como una especie de proceso simplificado que te acercabas hacia el fiscal y podías conciliar, ¿no? Entre comillas, el tema de la violencia. Pero este artículo iba en contra de lo que indicaba la Convención Belén do Pará, porque la Convención Belén do Pará, que estábamos ratificados y adoptados en un año anterior, indicaba que nosotros no debemos permitir este tipo de cosas, ¿no? Es por ello que en el año 2015 se implementa la ley muy conocida, la ley 364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, acá no solamente era ya contra los integrantes de la familia, sino acá había, se puede decir, subdividido, ¿no? No solamente eran los integrantes del grupo familiar, sino también era contra la mujer propiamente dicha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscaba esta ley? ¿Qué es lo que buscaba su reglamento? Buscaba desterrar, ¿no? La idea equivocada que había en el 97, en donde cuando existía este tema de la violencia, se optaría o se optaba por este tema de la conciliación. Entonces, eso fue desterrado y el tema del desistimiento también. Esto es en ámbitos genéricos, ¿no? Posteriormente, el feminicidio ya se incorporó, por ejemplo, el delito de feminicidio en nuestro Código Penal ya de manera autónoma con la ley 368 en el 2013, ¿no? Ahí indica las penas combinadas, el tema de los contextos, los agravantes y demás indicios en este artículo, ¿no? Posteriormente se incorpora un tema muy importante en el año del 2015, porque si nosotros recordamos, antes del 2015, el delito de feminicidio estaba penado ¿cómo le puedo indicar? En su pena simple, solamente en su tipo base, perdón, solamente con 15 años. Y con esta incorporación, perdón, me estoy adelantando. En este caso, en el 2015 se había incorporado una ley que incorporaba este tema de la inhabilitación con respecto a la patria potestad, ¿no? Había casos en donde los agresores cometían o de repente feminicidio o tentativa de feminicidio, entonces no se le podía permitir de ninguna manera a este agresor de que pueda tener el tema de la patria potestad. Es por ello que se incorpora este tema de la inhabilitación y que la vemos plasmada en nuestro artículo 108b. Posteriormente, el decreto legislativo también incorpora agravantes muy importantes que viene a ser el agravante número 8. ¿Qué nos dice el agravante número 8? En este caso, el agravante número 8 nos indica que el delito de feminicidio iba a tener una pena mayor, en este caso de 30 años, cuando al momento de la comisión del hecho delictivo se encontraba un menor de edad presenciando este hecho, un niño, niña o adolescente. No sé si ustedes se acuerdan, fue un caso muy sonado, me parece el año pasado, que una TikToker fue asesinada en manos de su pareja y querían ver este tema del agravante, ¿no? Porque en la casa que estaban conviviendo ambos, agresor con su víctima, se encontraba un niño menor de 12 años, me parece, pero el niño no se encontraba, o sea, directamente viendo el hecho, sino se encontraba en uno de los cuartos colindantes. Pero ya la Corte Suprema ha indicado de que no necesariamente el niño tiene que estar presenciando este hecho, sino que también configuraría este tipo de agravante siempre y cuando el niño se encuentre en sitios colindantes en el lugar específico del hecho. Entonces, es muy importante verificar este tipo de agravantes. Asimismo, modifica los artículos 1 y 6. Si nosotros nos fijamos en el artículo 1, antes de esta fecha, antes del 2017, solamente en este caso el sujeto pasivo que ameritaba este tema del agravante era solamente la persona que era la mujer, que era menor de edad. Entonces, con esta modificación no solamente no solamente considera el tema de del niño o niña menor de edad, sino también protege al adulto mayor
pues obviamente por un tema de vulneración, pues no es lo mismo de repente poder repeler este tipo de ataque a una persona como yo, por ejemplo, adulta, a diferencia de un menor o a diferencia de una adulta mayor. Entonces, es muy importante indicar este tema de los cambios. Asimismo, el artículo 6, ¿no? Incorpora este tema de mujeres asesinadas producto de trata de personas, ¿no? Es muy importante indicar este tema. Finalmente, lo que le comentaba, me había confundido, ¿no? La ley que modifica penas e incorpora agravantes 9. Anteriormente, antes del 2018, el delito de feminicidio en su tipo base solamente se castigaba bajo la pena de 15 años. Entonces, obviamente los legisladores vieron, ¿no? El tema de que este tema de la violencia, este tema del feminicidio iba en aumento. Entonces ellos consideraron no solamente optar por esta pena de 15 años, sino aumentarla a 5 años más. Es por ello que ahora la vemos plasmado que en el artículo 108b la pena ya va a ser no menor de 20 años. A ver, vamos a pasar a la siguiente filmina para poder analizar, ahora sí. Siguiente. Ya, ahora sí vamos a analizar como punto final el análisis del tipo penal. ¿Qué nos indica? ¿Qué nos indica, por ejemplo, si analizamos el artículo 108b, feminicidio, indica, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal. El acuerdo plenario 9-2019 abocó o resolvió muchas dudas, porque a veces no se entendía el tema de la condición de tal. A ver, a ustedes le consulto y pueden contestarlo por el chat. Les doy un ejemplo. Digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, que he pedido prestado a una persona X, un varón, y como no tengo dinero para pagar ese préstamo, este varón viene y me asesina, ¿no? Me mata. En este caso, ¿se va a configurar este tema de feminicidio? ¿Se configuraría? Porque yo soy mujer y mi agresor es varón. Pues en este caso no se configuraría. ¿Por qué? Porque tiene que ver este tema de la condición de tal. La causa, el acuerdo plenario nos indica y nos da bastantes pautas para poder especificar qué se refiere condición de tal. Se refiere al tema del incumplimiento o imposición de estereotipos de género. Quiere decir que, digamos, un varón mata a su pareja porque su pareja le fue, digamos, infiel, ¿no? Entonces, en su cabeza él piensa que él sí puede ser infiel, que para él está permitido el tema de la infidelidad, pero no, para su pareja no. Ella sí debe cumplir con este tema de la fidelidad, ¿no? Entonces, no hay una igualdad de condiciones. Es por eso, para poder entender bien este tema de la condición de tal, hay este acuerdo plenario que invito a leerlo a ustedes, el acuerdo plenario 9/2019. Vamos a pasar a la siguiente, siguiendo el análisis del tipo de la estructura penal. Los tipos de feminicidio. El recurso de nulidad número 2585/2013, Junín, nos indica que no únicamente el tema de feminicidio se va a cometer dentro de una convivencia familiar, ¿no? Como habla en el tema íntimo, cometido por un hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación o vínculo íntimo, sino también este tipo de feminicidio va a ser no íntimo, que puede ser cometido, por ejemplo, por un vecino que siempre te está de repente acosando, ¿no? Y no necesariamente hay este tema de la convivencia, ¿no? Antes del 2013, se dejaba en tanto impune este tipo de comportamientos, no, por el hecho de que no, yo no tengo nada contigo, simplemente yo te conocí. Entonces, no, estos hechos no subsumían dentro del feminicidio,
ya sea en su tipo base o en su tipo agravado. Asimismo, por conexión, cuando una mujer es asesinada en la línea de fuego de un hombre que intenta o mata a otra mujer. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, digamos, encuentra, este agresor entra a su casa con la intención de matar a su pareja, pero ese día justo la amiga la visita, ¿no? Entonces, eh, para poder matar a su pareja es necesario matar a la otra. Entonces, este tipo de feminicidio se da, configura por el tema de conexión. Es un tema de poder analizar en todo caso el tema de la teoría evolutiva del dolo, ¿no? Ya vemos dolo directo en el primer supuesto, en el segundo supuesto puede ser el dolo indirecto o con consecuencias necesarias. El siguiente, Firmina, por favor. Ahora sí, el tema de los contextos, ¿no? El contexto se da en el contexto familiar, bajo la coacción, hostigamiento o acoso sexual, que le comentaba el caso de Iri Ágreda, el abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad de la gente. Puede ser, por ejemplo, mi jefe, ¿no? Me está acosando, me está molestando, entonces producto de ello yo renuncio. Obviamente no tengo nada con mi jefe, pero él me mata porque yo no quiero tener, digamos, relaciones sexuales con él. Entonces, esto se da por un tema de abuso de poder, ¿no? Subordinación, jefe, subordinado. El número 4, o cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista. Vamos a pasar a la siguiente. Acá está el tema de las agravantes que le comentaba, ¿no? Existen 9 agravantes que ustedes lo pueden tener en pantalla. En el caso que la víctima sea menor de edad o adulta mayor. En el caso, punto número 2, que la víctima se encontraba en estado de gestación. En base a este agravante ha habido muchos cuestionamientos, inclusive a los lineamientos que ha dictaminado la Corte Suprema porque indicaba, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la mata, si mata a su pareja, pero no sabía que estaba de repente en estado de gestación? Acá no interesa. Todavía no existe un acuerdo plenario que indica el conocimiento, ¿no? De que en efecto la víctima, su amiga, su pareja o la conocida, se encontraría en estado de gestación. Únicamente de que el hecho de que se encuentre en estado de gestación es motivo de que la pena se incremente, ¿no? Sabemos que estos 9 puntos sería en base a 30 años, ¿no? La 4, la víctima fue sometida previamente a violación sexual. La 5, al momento de cometerse delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad, de que tenga de repente sea sordomuda o ya. Seguimos. Entonces también, si la víctima fue sometida para fines de trata de personas, cuando hubiere concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108, ¿no? Con la alevosía, el tema de la ferocidad. Si al momento de cometerse el delito estuviera presente un niño adolescente, si la agente actúa en estado de ebriedad con la presencia de alcohol en proporción mayor a 25 gramos litro o bajo el efecto de algún estupefaciente. Y el tema de la cadena perpetua, ¿no? Si en este caso concurren más de 2 agravantes. Siguiente. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en este caso? En su tipo base, la vida humana, pero tengamos en cuenta que es un delito, en este caso, pluriofensivo. Por ejemplo, si en este caso se mata a una mujer producto de la trata de personas, no solamente va a ser la vida, sino también la libertad personal. Si se mata y existen niños alrededor, no solamente va a ser la vida, sino también la integridad psicológica. Y lo mismo pasa en caso de violación sexual, no solamente va a ser la vida, sino la libertad sexual, ¿no? Y ahí tenemos una casación que habla específicamente de eso. Siguiente. Ya, acerca del sujeto activo y el sujeto pasivo. Existe un acuerdo plenario que indica que solamente puede ser sujeto activo el hombre biológico. Pero si ustedes leen en el artículo 108, pareciera que fuese un tipo penal genérico, porque en la parte de abajito he puesto el que, rayado en azul, cuando indica el que, quiere decir que lo puede cometer cualquier persona, pero no.
el Acuerdo Plenario 2/2016 dice que únicamente puede realizarlo el hombre biológico, no la mujer que tenga comportamientos como varón, sino el hombre biológico. Y lo mismo pasa con el sujeto pasivo, ¿no? Va a ser únicamente la mujer en su sentido biológico, no un hombre que haya pasado, un hombre transexual, por ejemplo, únicamente la mujer en sentido biológico. Siguiente. La acción típica es obviamente el verbo rector, es en este caso matar, ¿no? Y la conducta obviamente tiene que ser dolosa, no hay feminicidio, en este caso culposo. La tipicidad subjetiva, el sujeto obviamente tiene que actuar de manera dolosa. Siguiente, PPT. Y con esto vamos a finalizar, me faltan 2 filminas nada más. La diferencia con otro tipo de delitos. Existe cierta discrepancia, ¿no? ¿Cómo subsumir los hechos relacionados a este tipo de feminicidio explícitamente con el delito de feminicidio? Existen otros delitos que pueden intentar hacer parecidos, ¿no? Como el tema de las lesiones, puede ser graves o leves, el tema del homicidio por emoción violenta. No es lo mismo de repente que una persona ingrese a su hogar y encuentre, digamos, a su pareja teniendo relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Y este tipo, digamos, es policía, tiene su arma de reglamento, saca el arma y lo mata. Entonces, en ese caso se podría configurar homicidio por emoción violenta. Y también el caso de homicidio culposo, ¿no? Acá tenemos un recurso de nulidad que indica que es importante analizar, por ejemplo, este tema de la perspectiva ex ante. ¿Qué quiere decir? Los hechos antecedentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que producto del feminicidio antes haya ocurrido hechos de violencia contra esa mujer. Siguiente, PT. Acá hay un recurso de nulidad, también indica estos 8 parámetros son muy importantes para poder configurar explícitamente el tema del feminicidio. Por ejemplo, la magnitud y ubicación de las lesiones generadas. Había un caso muy sonado de que se le estaba imponiendo el tema del feminicidio a un agresor, inclusive en tema de cadena perpetua, porque esta persona le había querido intentar ahorcar a su pareja con un hilo de pabilo. Entonces, obviamente, Fiscalía habían pedido la pena mayor, pero la Corte Suprema había indicado que no, que no. El tema de que está bien, o sea, el tema del cuello es un órgano, un sitio vital, ¿no? Que nos puede causar inclusive la muerte, pero el objeto no es idóneo para que pueda generar el tema de la muerte, ¿no? Lo mismo pasa con el número 2 que indicaba. El tema 3, el grado de ejecución del ilícito. El 4, lo inmediatamente ocurrido antes del hecho, ¿no? Lo que le comentaba, el tema de la violencia anterior. Las propias circunstancias de la acción, si los hechos son únicos o existentes anteriores a similares agresiones. Acá quiero hacer un paréntesis porque de repente ha sido la primera vez que le ha atacado a esta persona, pero también el juez tiene que valorar el hecho, digamos, de que este agresor tenga conductas repetitivas, no solamente con esta persona, sino también con otra persona. Lo mismo pasa en el punto 7, la personalidad y antecedentes de la gente. Se le hace una evaluación psíquica, una evaluación psicológica para ver si tiene esta mentalidad estereotipada en contra de la mujer. Y los posibles motivos, obviamente, por lo que cometió el delito. Siguiente, PPT. Y con esto culminamos, hemos tocado brevemente el tema del marco conceptual, las normas internacionales, la legislación nacional, la evolución, el análisis del tipo penal jurisprudencia. ¿No? Vemos las imágenes del caso del feminicidio de Evi Ágreda, fue un caso muy lamentable, que inclusive el abogado, en este caso de la agresora, había indicado que no, que la intención no era matarla, sino la intención era desfigurarla, y el abogado había indicado de que se le imponga una pena, pero en base a lesiones graves o con muertes subsecuentes, ¿no? Porque sabemos que la víctima murió un mes después, pero no, la Corte Suprema dijo que no, que este tema encajaba bajo el tema del feminicidio. Eso sería todo de parte mía. Gracias. Bueno, pasaremos a las rondas de preguntas. ¿Qué nos podría comentar usted como estudiante del 7º siglo sobre el artículo 108 del Código Penal?
Bueno, el artículo 108, si bien es cierto, existe un tema de vacío legal, porque si nosotros vemos el primer párrafo, indica, ¿no? El que mata a una mujer, debería decir el varón biológico quien mata a una mujer. Entonces, al poner este tema genérico, el que crea cierta confusión, pero ya hemos visto que existe todavía el tema de jurisprudencia relevante para poder entender este tipo penal. Pero lamentablemente los medios de comunicación, ustedes saben que los periodistas pues no tienen conocimiento en tema legal, o los mismos policías pueden subsumir equivocadamente estos hechos relacionados a otro tipo penal con el tema del feminicidio. Y obviamente, ¿no? El tema de los contextos, yo considero que sí, pues en efecto se están cumpliendo y las penas obviamente son las más idóneas, ¿no? Está bien. La siguiente pregunta que tenemos es, desde su punto de vista como estudiante del séptimo siglo, ¿nos podría indicar qué entiende sobre este tema? Cintia, tu audio está apagado. Ay, mi audio estaba apagado, disculpen. Le comentaba de que este tema del feminicidio, yo tuve la oportunidad de asistir a varias charlas, varias conversatorios, perdón, seminarios relacionados, y en la mayoría de los casos son varones, y ellos cuestionan este hecho. ¿Por qué? Dice, ¿por qué el tema del feminicidio? ¿Por qué no existe también el varonicidio? ¿Que acaso la vida humana de una mujer vale más que la vida humana de un varón? Y se cuestionan, ¿no? Pero esta cuestión es un poco dable con lo que dice la Constitución Política del Perú de que todos somos iguales en efecto, pero también la Corte Suprema, los legisladores han visto a bien a considerar este tipo penal. ¿Por qué? Por el mismo tema de las estadísticas. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Que en la mayoría de los casos son las mujeres quienes son violentadas por sus parejas, exparejas, por hombres que inclusive llegan a matarla. Entonces, es necesario, gracias a las normas internacionales, poder haber podido implementar este tipo penal. Y por último, tenemos la tercera pregunta, que es la última. Desde su punto de vista, ¿cree que las medidas actuales son severamente adecuadas para contrarrestar el índice de feminicidio y por qué? Mira, antes, al inicio había comentado acerca de la evolución, ¿no? Antes, a ver, ¿en qué año ha sido? En el año, antes del año del 2018, la pena era 15 años. Pero como vuelvo a repetir, por este tema de las estadísticas, de que cada día moría más mujeres en manos de sus agresores, de sus esposos, ex convivientes, los legisladores han visto a bien implementar o adicionar 5 años más a esta pena. Y me parece bien, ¿no? Porque tenemos que implementar severas penas para que esto no vuelva a ocurrir o no se vuelva a desatar. Pero el feminicidio y la violencia es una realidad que lamentablemente escapa de nuestras manos. Existen a veces personas violentadas, pero lamentablemente hasta en las mismas comisarías, tú te acercas a la comisaría y dices, mira, esto ha pasado, pero, y los mismos policías son inclusive que tienen esta idea estereotipada de género. ¿De qué es lo que indica? Bueno, en algunas comisarías, no en general, ¿no? Seguro le has hecho algo, ¿qué ha pasado? Seguro ha estado de tramposa, le dicen, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de comenzar de cambiar esa ideología por los mismos servidores públicos que vienen a ser los policías, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Considerar que el tema del feminicidio está yendo en aumento. La pena más drástica en el Código Penal es la de la cadena perpetua si incurre de 2 a más agravantes, ¿no? Y considero que también los operadores de justicia tienen que analizar caso concreto de manera específica para que puedan necesariamente subsumir en este tipo penal, pero ojo, todas las conductas de muerte relacionadas a mujeres no necesariamente son feminicidios, ojo, puede
tratarse de un homicidio por emoción violenta, puede tratarse por un homicidio culposo, puede tratarse de un parricidio, puede tratarse de un homicidio en su modalidad simple o calificada, o puede tratarse de lesiones graves o leves. Entonces, la labor, en este caso, de los operadores de justicia, fiscales, jueces, es poder subsumir de manera correcta hechos en delitos específicos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, con esto culminamos. Agradecer a los invitados presentes por tomarse un poco de su tiempo y asistir a nuestro Zoom. De antemano agradecerte, Cindia, por el tiempo dedicado para poder realizar nuestro video. Gracias, gracias. Muy agradecida de verdad con ustedes. Espero que Eso todos sería, hayamos aprendido. eso sería todo. Muchas gracias.